Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, a la orden de la ermita de la campiñuela. El escenario de hoy va a ser un poco peculiar, ya que tenía pensado que saliera de vuestros sentimientos una especie de odio, ira, tristeza, melancolía y todo lo que tiene que ver con los bajos astrales. Y diréis, ¿y cómo vas a conseguirlo esta vez? Pues lo vais a hacer por vosotros mismos. Nosotros no te podemos hacer nada, ni tenemos que ver nada que ver, y de hecho volvemos a recalcar que esto es una simple actuación en la que os voy a dar a probar Rappel. ¿Lo conocéis? ¿Habéis oído hablar alguna vez? Muy similar al tabaco, pero he de decir que esto que tenemos aquí, podría excusarme de que es una representación teatral, pero realmente es tabaco, o eso quiero que penséis. ¿Lo veis? Tenemos aquí el Rappel, se parece mucho al tabaco, y se trata de abrir vuestra conciencia y sacar determinados aspectos que yo los llamo disociativos. ¿Qué quiere decir un aspecto disociativo? Que veáis, por ejemplo, mi máscara, que es de color rojano, y le atribuís un sentido, como por ejemplo, rojo cálido da calor, y en vuestro cuerpo sentís calor. Pero no deberíais de tener ese sentimiento, puesto que os he enseñado un color. Habéis asociado ese color a otra cosa que no tenía nada que ver. Con esto estoy diciendo que os voy a poner una serie de música, bueno, una música, concretamente el tema de Residente y Bizarrap, que no ha sido censurado en ningún lado. La letra no tiene nada que ver con una serie de imágenes que os voy a poner, pero al asociarlo vais a sentir todo este cúmulo de sentimientos que os he dicho, no siendo culpa mía, porque ni las imágenes incentivan lo que dice la letra de la canción, que no tiene nada que ver, ni la letra de la canción incentiva ni tiene nada que ver con una serie de imágenes que, si divisáis las imágenes, veréis que ninguna es desagradable. De hecho, son todas de medios de comunicación o encontradas tras las redes sociales, sin ningún tipo de censura, y la canción, pues evidentemente no tiene tampoco ningún tipo de censura. Entonces, una vez dicho esto, pues vais a ver mi conciencia abierta, cómo se manifiesta al juntar la música con las imágenes. Por lo tanto, recomendamos que os escuchen las imágenes, ya he hecho el disociativo, o veáis las imágenes por un lado y después escuchéis los audios por otro, o directamente no lo hagáis porque vais drogados y si mezcláis las dos cosas juntas, vais a ver una serie de cosas que nada tiene que ver con la realidad, ni con lo que se expone en esta función, obra de teatro, que nada tiene que ver con la realidad, porque recordamos que la única lista real que hay en la cabaña del druida es la lista de reproducción de quiénes somos, y que todo lo que sea fuera de ahí es contenido mitológico del canal, o sea, función de cabaret. Ah, sí, me encanta más el orificio izquierdo. Pues 1, 2 y además, mis campiñuelos, se me ha olvidado decir algo que es muy importante. Hemos abierto una nueva plataforma donde tiene menos censura, para que no os perdáis ninguno de los vídeos que han sido censurados o que puedan censurarse. De forma que al ver la lista de reproducciones aparecerán en una pantalla el link que os permita divisarla en nuestra nueva plataforma de contenido para aquellos vídeos que sean censurados en nuestro canal. Porque, como hemos dicho siempre, nosotros le hacemos el amor a la censura. Que disfrutéis, mis campiñuelos. Además, quería decir que si conseguís visionar toda nuestra lista de reproducción entera, acabaríais justo en la presentación del canal, que sería el fin de este cabaret, porque van a haber muchísimos más, ¿vale? Pero este acaba concretamente con la presentación del canal, siendo el fin del aquelarre. Así que cuando lleguéis a la presentación del canal, podremos decir que el aquelarre acaba de terminar. Que evidentemente, no, bueno, acaba con este acto, pero que no es el último acto. Este es el acto 3, me parece. Que lo disfrutéis, mis campiñuelos. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome la zapatilla, eructando tortilla y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla, mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el bigote, esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote, antes de que se les hunde el bote. Pero como siempre la mierda sale a flote, estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Hoy les tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra como rockero en los 80, rompiendo su guitarra con el Resistute
en barra. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras. Yo vengo del calentón, desde Trujillo suenan los tambores en la calle ropo pom pom. No hay discusión, hasta mi hermano Tom sabe que en el rap hay un solo King Kong mandando fuego. Esto es White Lion, no hay juego. Como en los tiempos de Voltio con Tego, tú y yo no somos iguales. Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram Dolce Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz, corriendo por encima del papel. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme. Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal como en un crucigrama. En las tiraderas soy el terror de los terrores de esta era. Para estos perdedores las primaveras ya no son multicolores, porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flores. Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen. Cuando la gorra con la R se avecina en la tarima entera, empieza a oler a granja campesina. Porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima. Cuando impongo disciplina como en China, mi retina solo ve cabezas rodando por la colina. La revolución francesa con la guillotina quemando vitrinas. Voy a todas, voy pa' encima con una botella, una toalla y gasolina. Como en Palestina lo hago fácil como pelar cáscaras de mandarina. Cómodo como un asiento cuando se reclina. Soy Correa, Bae, Gil, Indoor, doble play de rutina. Esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina. Los mato amarrándome la derecha y la izquierda, cantando canciones infantiles, saltando la cuerda. No hay break de que pierda. Si los meto a todos en una licuadora, sale una batida de mierda. Pa' 2 minutos de canción tienen 20 escritores. Hasta los manejadores son compositores. $500 por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colores. El autotune y el playback activado. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado. No se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus fucking canciones. Un hot dog bien hecho es delicioso. El problema es que no lo cocinaron. Estos mentirosos, estos vagos son golosos. No te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo. Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso. Las abejas hacen miel pero se las come el oso. No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. Hay que hacer una limpieza, mucho delirio de grandeza, poca destreza. Esto solo empieza, yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme. Gabriel, ¿está bien así? En verdad está bien mierda, cabrón. Pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. No, a Balvin no, cabrón. Es un bolón ese cabrón. Bueno, dale. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón. Esto es más bajo que eyacular sin erección, como le dicen por ahí. Josecito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano sin huevo. El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan, más falso que los abdominales de Luyan. Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana. No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad
porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón, y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón. Mike Tower, Sex Shop, Keep Town, Rafa Pavón, Don Omar, Ozuna, Arcángel, Tego Calderón, son un montón que sin pensar metes debajo del cajón. En tu arcoíris de colores no existe el color marrón. Un sacrilegio, este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio. Pero ¿qué esperan de este fracasado, criado por su papá, un influencer frustrado? En Puerto Rico pa' que se la dieran en el reggaetón, tragó más leche que un condón. Por cada mamada subía un escalón, cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón. Lo que dijo Rubén, el residente lo sostiene. Aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene. Los camaleones velan por su propio ombligo, se hacen pan hasta de sus enemigos, nada más con el testigo. Los negocios son negocios, socios, en los negocios no hay amigos. Lo mío no es negocio, somos diferentes. Por la música yo pongo el corazón al frente. Mis billboards los sostiene la gente junto a mis letras en cada pancarta para bajar un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tu rapero favorito. Lo que dije en Calma Pueblo lo repito, conmigo comen aunque no tengan apetito. Esto no lo hago para darte consejo ni para abusar de ti, aunque sea disparejo. Hoy te despellejo pa' que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos. Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquel que escribe. Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme. Bueno, ya me lo llevé. Señores, la Santa Inquisición tiene algo que decir. Hoy se celebrará el juicio ante la Cabaña del Druida por sus actos violentos contra el sistema y contra la democracia de su país. ¿Qué tiene que alegar? Señoría, yo soy inocente. Yo no he hecho nada. Simplemente he sacado unas imágenes que vosotros, el sistema, habéis decidido que se podían hacer públicas. Y solo he cogido esas imágenes, que en ningún momento ha sido con ánimo de lucro. De hecho, no se ha cotizado. He cogido esas imágenes y las he mostrado con una canción que he desaconsejado y he dicho que no me hacía responsable de las interpretaciones que se hiciera si decidieran mezclar la canción con las imágenes. No he hecho nada, soy inocente. Pues aunque el director de la Cabaña del Druida diga que está libre de pecado, y así sea y pueda demostrarlo con hechos, nosotros le condenamos. Le condenamos, como a Jesucristo, por una serie de actos que el mundo, como lo entienda, cambiaría radicalmente. Sería más amoroso, sería libre. Y entonces no podríamos mantenernos de ellos como lo hemos estado haciendo tiempo atrás. Así que, Cabaña del Druida, yo te condeno a la censura, que es la única cosa que tenemos contra ti. Evidentemente tus actos están libres de pecado, y como no podemos condenarte por hechos que no has hecho, vamos a hacer que no puedas subir ningún short sobre este cabaret que te has montado. Que cada vez que intentes difundirlo, veas que no tienes el apoyo del algoritmo. Que la gente piense que eres un loco esquizofrénico. Que no eres capaz de llegar a nada, ni a dar el mensaje ese que dices, del conocimiento y la libertad. Cabaña del Druida, yo te condeno al exilio público y a la censura más extrema que puedas hacer, para que aunque intentes con todos tus esfuerzos en hacerles ver a la gente el mensaje que quieres llevar,
mueras en el intento, porque no tengas tiempo, por tu familia, porque tengas que ir a trabajar, porque tengas que hacer un montón de cosas para sobrevivir y no puedas compaginarlas con aquello que querías. Te condeno a que nunca vas a monetizar ningún vídeo en esta plataforma. Y en definitiva, te condeno a que muy poca gente va a ser libre de poder llegar a tus pensamientos. Pues entonces tengo que deciros una cosa, mi señoría. Ya que voy a ir a la Horca de Oro, tengo que confesaros que podréis censurarme, pero hay más gente que está despierta y piensa como yo. Y algún día, señoría, tendremos el conocimiento. Y ahora pueden decapitarme. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Cuando tu mujer estaba en la cárcel, que dijiste, la única persona que puede salvar la situación en la que está es el rey de España. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que el rey de España no tiene fuerza. Porque ahí los que pararon la llamada fueron la mafia del PP. El PP no quiso que el rey hiciera la llamada. Porque yo era de izquierdas. A mí me amenazaron. A mí desde el PP me amenazaron y lo dejé en el hormiguero. Me habían amenazado justo antes del hormiguero. Que si tiraba demasiado de la goma, mejor se rompía. Separación de poderes alguna. El gobierno, el otro día salió Pedro Sánchez diciéndolo en el gobierno, fue como un insulto. Dijo, este país gobierna, este país legisla. Y yo, tócate los huevos, tío. Tócate los huevos. O sea, este gobierno hace las leyes, aparte también aplica las leyes y además también escoge a la gente que va a juzgar si estás acogiéndote a la ley o no. Y esos son tres poderes que tienen que estar separados. Si esos tres poderes no se vigilan y no están separados, esto cae en una oligarquía, que es todo el poder se recoge en el mismo punto. No hay democracia alguna. Así que para que veáis Date cuenta que cómo nos tienen aquí. Nos tienen subyugados. Nos tienen con cadenas en el cuello. Así es como nos tienen todos estos años. Esto lo tiene que saber la gente. La gente tiene que saber lo que está pasando aquí. Tiene que saber que ni siquiera podemos ir a vender la aceituna a otras comarcas porque no nos la compran. Eso está pasando aquí, en el norte de Extremadura. Y los políticos lo saben. Y si no lo saben, les tenía que dar vergüenza. Es que yo alucino. Es que no hay palabras, os lo juro de verdad, no hay palabras para describir lo que estamos viviendo aquí. No hay palabras. Y que luego te vengan con normativas de mierda de la Unión Europea que tú dices, pero ¿y esto qué es? Es que no tenemos ya bastante. No tenemos ya bastante con lo que tenemos encima, que aquí la gente no tiene futuro. ¿Vosotros sabéis lo que es levantarse por la mañana todos los días de tu vida en la cabeza con el pensamiento de que no hay futuro aquí y que te vayas a acostar y con el pensamiento de que aquí no hay futuro y de que esto se está acabando? Es una injusticia lo que le están haciendo a las zonas rurales y es una injusticia lo que están haciendo a la juventud y a todo el mundo en el sector primario de este país. Hoy todos vosotros sois conscientes de que la sociedad civil española tiene que levantarse contra este Estado sin límite y control elefantiásico que nos endeuda, que nos vilipendia, que nos roba, que nos entierra en nuestras casas y encima sale impune.